Hola mis preciosos niños, ¿cómo han estado? Espero que estén muy juiciosos con sus estudios en el colegio, con su compromiso con Dios de leer diariamente una porción de la Biblia, de meditar en ella y de orar constantemente, dándole gracias a Dios por todas las bondades que siempre tiene para con nosotros cada día. Vamos a orar a Dios para pedirle que nos ayude con la enseñanza de hoy, que podamos estar atentos porque queremos aprender más de su palabra para conocerlo y amarlo, honrarlo y respetarlo como Él nos enseña en la Biblia. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque siempre estás con nosotros para fortalecernos y ayudarnos a conocerte más con estos estudios de la Escuela Bíblica Infantil. Te pedimos perdón por nuestros pecados que cometemos a diario y te rogamos que nos ayudes a estar muy atentos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora Janet estudiaron la pregunta número 131 que dice: ¿se ocupa Cristo también de los niños? Respuesta: sí. Él ha dicho: dejad a los niños y no les impidáis venir, porque de los tales es el reino de los cielos. Para hoy nos corresponde la pregunta número 132 que dice: ¿a qué estás obligado por el bautismo? Respuesta: a ser fiel servidor de Cristo, a andar en verdadera santidad. Entonces, mis niños, vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. Primero, ¿cómo podemos ser un fiel servidor de Cristo? Y segundo, ¿cómo andar en verdadera santidad? Para saber cómo poder ser un fiel servidor de Cristo, vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 7 al 14, donde nos habla acerca de Juan el Bautista y su ministerio. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Un día, Dios le habló allí en el desierto a Juan, y desde entonces Juan se fue por toda la ribera del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y se habían vuelto a Dios para que Él los perdonara y los salvara. Leamos Lucas 3, 7, 8. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mis niños, todas esas multitudes que salían para que Juan las bautizara, la mayoría de ellos eran judíos, es decir, eran personas del pueblo de Dios. Por eso entendieron que si ellos no se bautizaban, Dios no los iba a salvar de la condenación eterna. Ahora, Juan usó las palabras generación de víboras como diciéndoles que ellos eran hipócritas, porque si estaban pensando que solo con bautizarse se podían salvar, estaban equivocados. Ellos necesitaban era arrepentirse de sus pecados, cambiar su manera de pensar y su manera de hacer las cosas. Eso es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Empezar un nuevo estilo de vida, dejando la vida de pecado y obedeciendo la palabra de Dios.
Estas multitudes de personas pensaban que eran salvos porque descendían de Abraham, que era hijo de Dios. Pero Juan les explicó que de nada servía ser descendientes de Abraham si no se arrepentían de sus pecados y cambiaban su conducta dejando de pecar. Leamos los versículos 10 y 11. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Por estas palabras que les dice Juan, se ve que ellos eran egoístas, no tenían amor por el prójimo, no compartían su comida ni su vestido con el que no tenía que ponerse. Se ve que habían olvidado la ley de Dios que les enseñó a través de Moisés. Y es que, mis niños, como aprendimos en clases anteriores, que el bautismo es una señal de que pertenecemos al pueblo de Dios, ahora tenemos que andar como hijos de Dios. Así como tenemos deberes en nuestra casa con nuestros padres, de amarlos, de respetarlos y obedecerles, de la misma manera tenemos que hacer con Dios. El Hijo de Dios lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Eso es ser un fiel servidor de Cristo. Todo esto fue lo que olvidó el pueblo de Dios, al cual tuvo que predicarles Juan el Bautista para que se arrepintieran de sus pecados y volvieran al camino de Dios. Leamos los versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran personas encargadas de cobrar los impuestos, y el gobierno siempre ha dispuesto de un porcentaje especial, único, pero ellos se aprovechaban de la gente y les cobraban más de lo que dice la ley del gobierno. Eso se llama robo, y aquí Juan les está diciendo que dejen el pecado. Fíjense, mis niños, que Juan no les prohíbe bautizarse a pesar de que sabe que están en pecado. Más bien los invita a dejar el pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios: orar y pedirle a Dios que nos ayude a dejar el pecado. Leamos el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué pasaba con los soldados? Que ellos no estaban contentos con su salario y se aprovechaban de la gente que incumplía la ley. Los acusaban falsamente y luego les pedían dinero para poder dejarlos ir en paz. Por eso Juan los invitó a dejar el pecado y a que estuvieran contentos con el sueldo que se ganaban. Mis niños, cuando uno no está contento con el sueldo que le pagan por su trabajo, es porque en nuestro corazón hay avaricia y eso es pecado. La persona con avaricia vive soñando con comprar cosas muy caras, ropa fina, todo lo que salga a la moda, con la disculpa que es que eso sí dura. Pero eso es mentira. Una persona avara nunca vive satisfecha ni es agradecida. Pidámosle perdón a Dios por nuestro pecado de avaricia y seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da cada día, sea mucho o sea poco. En este primer punto de la enseñanza, hemos aprendido
que por el bautismo estamos obligados a ser fieles servidores de Cristo, y el fiel servidor de Cristo es aquel que está dispuesto a abandonar el pecado y a llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios. El segundo punto de esta enseñanza dice que por el bautismo estamos obligados a andar en verdadera santidad. Entonces, mis niños, miremos qué es santidad. Santidad es un llamado de parte de Dios a apartarnos del pecado y a buscar una vida de rectitud y pureza en todo lo que hacemos y en todo lo que decidimos. Leamos 1 de Pedro 1, 15, 16, Reina Valera. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí el apóstol Pedro nos enseña el por qué es que debemos apartarnos del pecado y vivir una vida en obediencia a Dios. Y es porque Dios es santo y nos ordena que tenemos que ser santos como Él. Es lo mismo que aprendimos de Juan el Bautista, que tenemos que dejar de pecar y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Leamos 1 de Tesalonicenses 4:7. Traducción lenguaje actual. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la manera correcta para santificarnos es ir todos los días y buscar a Dios en oración, contarle todos los pecados que cometimos durante el día y pedirle perdón. También debemos pedirle que nos ayude a dejar de pecar. Leamos Hebreos 12:14, nueva traducción viviente. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Repasemos lo que hoy hemos aprendido. La pregunta número 132 dice, ¿a qué estás obligado por el bautismo? Respuesta, a ser fiel servidor de Cristo y andar en verdadera santidad. También aprendimos, primero, que un fiel servidor de Cristo está siempre dispuesto a abandonar el pecado y a llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y segundo, que para andar en verdadera santidad, como Dios nos manda, tenemos que confesarle a Dios los pecados que cometemos a diario, pedirle que nos perdone y que nos ayude para no volver a pecar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza tan maravillosa donde hemos aprendido la importancia de vivir una vida santa porque Dios es santo. Te pedimos que nos ayudes a abandonar el pecado y a vivir solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis niños, Dios los bendiga. Los dejo con la profesora Isabel. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es 1 de Tesalonicenses 4:7. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es, ¿a qué estás obligado por el bautizo? ¿A qué estás obligado por el bautismo? La segunda pregunta es, ¿a qué invitó Juan el Bautista al pueblo que venía a bautizarse? ¿A qué invitó Juan el Bautista al pueblo que venía a bautizarse?
Y la tercera pregunta es: ¿cómo podemos andar en santidad? ¿Cómo podemos andar en santidad? Bueno, niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.